hablando sobre el sábado de la creación. No es el sábado de la iglesia, no es el sábado del pastor, no es el sábado de una denominación, el sábado de la creación. Ese es el título de esta temporada. Así que bienvenido una vez más y bienvenida, Aileen. Pastor Joel, un gusto saludarle y saludar a nuestros amigos que ya están junto a nosotros. Qué bueno es estar reunidos en este espacio para juntos seguir conociendo más de la palabra de Dios y sobre esta temática tan importante y especial como lo es el sábado de la creación. Nosotros ya vimos que Dios creó este mundo y cuando lo creó, pues salió de sus manos totalmente perfecto. Sin embargo, cuando Dios decide ya crear al ser humano en este planeta, después de 5 días donde ya armó todo el escenario para la existencia de Adán y Eva, también sabemos de que en el cielo ya se había desatado una batalla. Y Satanás ya se había revelado como el enemigo de Dios. Y desde el comienzo de esa historia, Satanás ya estaba planificando la manera como destruir toda la perfección que había salido de las manos de Dios. Mas Satanás no tenía poder para hacerlo, a menos que pueda convencer a aquella pareja que salió de las manos de Dios totalmente libre e inteligente, a imagen y semejanza de Dios, a menos que pueda convencerlo a unirse a sus filas de una manera voluntaria. Por eso Dios les dio la capacidad para poder elegir. Ahora, Dios les dio inteligencia, mas ellos decidirían de parte de quién estar. Dios dio la libertad y ellos lamentablemente eligieron equivocadamente y vino toda la ruina. Aquel paraíso perfecto que salió de las manos de Dios, luego se convirtió en un paraíso perdido. Nuestra historia allí tendría un punto final. Mas a ese punto final, Dios apenas lo colocó una pausa, un intervalo. Colocó una coma para decir, esto es apenas un paréntesis, porque así como el ser humano perdió ese paraíso, hoy tiene esperanza de poder recuperarlo. ¿Por qué? Hoy vamos a estudiar la manera como Dios ya había establecido un plan para recuperar todo lo que el pecado nos quitó. Bienvenido a este estudio y antes de abrir la Biblia, queremos que juntos podamos orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la esperanza que colocas en nuestro corazón. A pesar de que nuestras decisiones nos llevaron lejos del ideal y del propósito que tenías para nosotros, tú nunca desistes. Tú tienes un plan para restaurar, para rescatar y para devolvernos todo lo que el diablo nos quita, todo lo que el pecado nos quita. Gracias porque ese plan nos llena de esperanza. Y a partir de hoy, ayúdanos a encontrar que ese mensaje es para nuestra vida, más allá de lo que tú haces por este planeta. Porque de manera personal quieres restaurar. El pecado ya nos quitó tantos privilegios al alejarnos de ti. Por eso, en este estudio, queremos en tu palabra encontrar la esperanza que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. 7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos. Amigos, estamos listos para poder comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. Por cierto, ya el segundo tema de esta serie de 13 episodios en esta temporada aquí en Biblia Fácil, que le hemos titulado El Sábado de la Creación. El título del tema del día de hoy es Un paraíso perdido. Y vamos a comenzar por allí, pastor. Cada vez que pensamos en simplemente la palabra paraíso, intentamos imaginar sobre ese paraíso perdido precisamente del cual la Biblia nos narra. Pastor, ¿cómo era el mundo, el ambiente en el cual Adán y Eva fueron creados? Génesis capítulo 1, versículo 31 dice que cuando Dios contempló todo lo que había hecho, vio que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del 6º día. Cuando vamos a Génesis capítulo 2, versículo 25 dice, y Adán y su esposa y Eva estaban desnudos y ellos no se avergonzaban. ¿Cómo era este planeta cuando salió de las manos de Dios antes de la caída? Todo era perfecto. Y la moralidad que tenía Adán y Eva, la conciencia que ellos tenían, era totalmente pura. No había ningún sentimiento de vergüenza, de culpa, de miedo. Todo era perfección. Ellos fueron colocados en ese jardín tan perfecto. Y Dios colocó todo lo que había bajo su dominio.
colocó a los animales bajo el dominio de esta primera pareja, colocó a la creación bajo el cuidado de esta primera pareja. En otras palabras, Dios les ofreció como regalo para que ellos puedan ser administradores de toda aquella perfección que había salido de sus manos. La palabra Edén significa delicia, así que ellos estaban allí en ese paraíso de delicias. No existía nada que pueda perturbar su espíritu, la paz y la alegría que solamente tenían. Además, Dios mismo dice que todo lo que había creado era bueno en gran manera. Ese Edén sería el hogar permanente de esta primera pareja. Solo que había una sola condición para que ellos continúen para siempre y formen parte, obviamente, de la familia celestial. Que ellos deberían demostrar lealtad y amor a su Creador. Y aquí está el punto principal: lealtad y amor a su Creador. Y como ya vimos en el capítulo anterior, la lealtad y el amor al Creador se demostraría diariamente en los encuentros que ellos tendrían, aparte del día sábado que levantó como monumento de la creación para recordarles de dónde venían. Esa lealtad fue quebrantada el momento que ellos decidieron desobedecer a Dios. Y a través del tiempo después de esa desobediencia, también el monumento conmemorativo para recordarnos quién es nuestro Creador, también Satanás intentó sacarlo de la mente de los seres humanos. Finalmente, nos quedamos sin paraíso, sin más delicias, y Satanás finalmente intentó quebrar el sábado como monumento de la creación para olvidarnos completamente quién es nuestro Creador. ¿Cómo era el mundo, el ambiente, cuando Adán y Eva fueron creados? Totalmente paz, tranquilidad, armonía, sin mancha, sin culpa, sin conciencia perturbada. Todo perfección, hasta que finalmente una decisión cambió toda nuestra historia. Pastor, hablando precisamente de ese paraíso, del jardín del Edén, yo lo escuchaba y más o menos intentaba imaginar, y digo, realmente nuestra mente es muy limitada, muy finita para intentar imaginar tanta perfección de cómo era ese paraíso, ese jardín del Edén. Ahora, como un lindo cuadro, entró una mancha, entró el pecado. Pastor, desde entonces todo cambió. ¿Cómo y qué fue lo que cambió después de la entrada del pecado a este mundo? El capítulo 3 de Génesis cambia totalmente nuestra historia. Todo era perfección hasta el capítulo 2. Y el capítulo 3 aparece Satanás ya usando un intermedio, un medium, que sería la serpiente, para poder hablar a Eva, colocar duda en el corazón de Eva y finalmente hacerles que ellos puedan desobedecer a Dios. Después de la caída, lo primero que ellos se dan cuenta es que ellos ya no tienen más aquella luz que los envolvía, lo cual, aunque no tenían ropa, ellos no tenían vergüenza de andar así. Ya no tenían más aquella santidad ni aquel carácter perfecto. Y es por eso que ellos se dan cuenta que están desnudos. Aparece por primera vez una conciencia perturbada. Por primera vez conocen la vergüenza y el miedo. Y por primera vez el ser humano intenta esconderse de Dios, de aquella presencia que antes tanto disfrutaba. La vergüenza, el miedo y la culpa llevan después de la caída a un grave error. El error de esconderse la criatura de su Creador. Finalmente Dios los busca porque no sabe dónde están. Dios sabe perfectamente lo que ellos han hecho. Mas es Dios quien toma la iniciativa de rescatar, de restaurar. El ser humano, la única iniciativa que tiene es intentar resolver su problema con sus propias manos, que no soluciona nada. Al contrario, más vergüenza le da. Hojas de higuera no pueden cubrir su desnudez. Mas Dios aparece allí para poder conciliar y para mostrarles un plan que tienen. Porque aunque habría consecuencia de que ellos habrían de perder aquella delicia en el cual estaban disfrutando en el Edén, finalmente habría esperanza de que aquello que se perdió por su desobediencia se tendría o había un plan para ser restaurado. Antes de la caída, Adán y Eva disfrutaban
de la presencia de su Creador. Después de la caída hubo una ruptura, una alienación, una rebeldía. El miedo los llevó a esconderse de su propio Creador. Satanás lo que busca es llenar al ser humano de culpa, de vergüenza, de miseria, para huir de Dios en lugar de correr a Dios. Entonces, la mayor tragedia que trajo el pecado no solo fue perder los privilegios del Edén, sino de no más mirar cara a cara el rostro del Creador, que hasta ese tiempo ellos disfrutaban de toda esa relación. Y después del pecado, Satanás no solamente intenta que el ser humano se esconda del Creador, sino que borre de su mente la idea del Creador. Es allí como vino una tragedia para nuestro planeta, y es a partir de allí que Satanás comenzó a trabajar de manera asidua para quitar de nuestra mente la idea del Creador y para siempre huir de aquel Dios que nos ama. Pastor, cuán triste es pensar que el pecado distancia al ser humano de Dios, al pecador, de su Creador. Incluso antes Adán y Eva podían conversar cara a cara con Dios. El ser humano tenía ese acceso directo a Dios. Ahora, con la entrada del pecado, ¿cómo Adán y Eva demostraron ese distanciamiento con Dios, ese quiebre entre esa relación directa que existía con su Creador? Génesis capítulo 3, versículo 10 dice así: Adán, ¿dónde estás?, dice el versículo 9. Y Adán respondió: yo te oí andar por el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Cada día, cuando ellos escuchaban su nombre, ellos iban con alegría, así como cuando un padre regresa del trabajo y hay hijos pequeños y con alegría van a abrazar al padre. Pero aquel día fue totalmente diferente. No aparecieron los hijos y el padre quedó muy triste al ver que los hijos, en lugar de correr a sus brazos, huían de él. El miedo, la vergüenza y la culpa hizo ver su desnudez. Ahora eran conscientes de su maldad. Por primera vez experimentaron lo que jamás habían experimentado en la vida. Y su primera reacción fue esconderse de la presencia de Dios. Mira, yo quiero que juntos podamos analizar aquí un asunto. Si antes del pecado había un deleite en que la criatura llegue a su Creador, después del pecado hay un rechazo al Creador. Y vamos a la temática central que estamos desarrollando en esta temporada. El sábado es levantado para poder recordarnos quién es nuestro Creador, de dónde venimos y cuál es el propósito de nuestra existencia. Dios lo levantó en el tiempo para que el ser humano disfrute de la presencia del Creador. Y hoy quiero decirte una cosa. Cada vez que el ser humano desprecia ese monumento que Dios levantó en el tiempo, se está escondiendo de Dios igual que Adán y Eva. Exactamente. Adán y Eva, cuando pecaron, no quisieron más relacionamiento con Dios. En otras palabras, ellos huyeron de su propio Creador. Cuando nosotros rompemos nuestra relación con Dios, inclusive quebramos el sábado como día que Dios levanta para recordar que Él es nuestro Creador, nos escondemos de su presencia. La misma actitud de Adán y Eva después de la entrada del pecado. De alguna manera, después del pecado, el sábado continúa siendo el puente donde Dios llama y dice: ¿dónde estás? La pregunta es, ante esa pregunta de Dios, ¿llegamos a su presencia o nos escondemos de Él? Porque la misma actitud continúa hoy de los seres humanos. El Creador buscando a la criatura y la criatura escondiéndose de su Creador. El séptimo día me recuerda de dónde vengo, quién es mi Creador, y cada vez que Él me llama para ir a su presencia, la respuesta es diferente. O corro a sus brazos o me escondo de Él. Mas Él quiere establecer una relación, no solo del séptimo día. Él quiere restablecer nuevamente todo lo que el pecado me quitó. Primero, el hecho de estar en su presencia y luego de disfrutar en la presencia del Creador todos los días, y sin olvidar que ese monumento que levantó lo hizo para recordar de dónde vengo y hacia dónde voy.
Pastor, el título del tema del día de hoy es Un paraíso perdido. Y estamos viendo precisamente que con la entrada del pecado a este mundo, ese paraíso que Dios creó para el ser humano se perdió. Pero la propia Biblia también nos dice que ese paraíso será recuperado. Y precisamente vamos a detenernos en esta ocasión en el libro de Isaías. Pastor, ¿qué nos dice Isaías sobre cómo él describe ese paraíso recuperado? En la Biblia encontramos dos tipos de profecías clásicas y profecías apocalípticas. Las profecías apocalípticas apuntan justamente al fin de los tiempos de la restauración, y esas apocalípticas lo encontramos obviamente en el libro de Apocalipsis. Sin embargo, las profecías clásicas son mencionadas desde el Antiguo Testamento. Muchas de ellas tenían el propósito de cumplirse con Israel, mas Israel no cumplió el propósito que Dios tenía para ellos. Y esas profecías clásicas se convierten en promesas apocalípticas. Y aquí vemos un ejemplo, Isaías capítulo 11, versículos 6 al 9, hablando otra vez de la recuperación, de la manera como Dios quiere restaurar totalmente el equilibrio, restaurar la armonía que una vez hubo en el universo. Dice el versículo 6 del capítulo 11, morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán en compañía, sus crías se echarán juntas, el león comerá paja como el buey. El niño de pecho o el bebé jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre el escondrijo de la víbora. No habrá mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como el agua que viene del mar. Es interesante que esto era una profecía que se iba a cumplir con el pueblo de Israel si es que estos hubiesen sido fieles y hubiesen aceptado al Mesías. Sin embargo, al no cumplir ese propósito, aquí esta profecía clásica se convierte en una apocalíptica para hablarnos de cómo será la restauración total cuando finalice el pecado. Y en esta visión, aquí la manera como describe el profeta Isaías es cómo era el paraíso antes de la entrada del pecado y todo lo que el pecado nos quitó. Mas ahora, con la presencia de Dios y sin más pecado, nuevamente volverá a su estado original. Es interesante la manera como aquí Isaías me habla del equilibrio que había en la naturaleza, de cómo el lobo vive con el cordero, el leopardo duerme con el cabrito, el becerro está junto al león, que un niño no tiene miedo de estar allí en un esconderijo de una víbora porque no habrá más daño. Porque antes de la entrada del pecado, obviamente que no había ni selección natural ni cadena alimenticia, o sea, no había muerte. Y cuando nuevamente se restaure completamente, las cosas volverán como fue al comienzo. Mira la realidad cómo cambió. Antes de la entrada del pecado, la relación con Dios era cara a cara. Después del pecado hubo una ruptura, con la entrada del pecado una ruptura entre Dios y el ser humano. El ser humano huye de Dios. Pero en el paraíso restaurado, otra vez el ser humano estará cara a cara delante de su Creador. Antes del pecado no había miedo. Con la entrada del pecado aparece el miedo. Y después del pecado, según Apocalipsis 22:4, no habrá más miedo porque no habrá más daño. Todo habrá pasado. Antes del pecado dice que la creación era buena en gran manera. Después del pecado la tierra es maldecida por causa del pecado. Pero luego cuando Dios restaura las cosas dice que la maldición se retira y la tierra nuevamente llega a ser bueno en gran manera. Antes de la entrada del pecado, Adán y Eva tenían acceso libre al árbol de la vida. Cuando entra el pecado ellos tienen que salir del Edén para que no puedan más comer del fruto del árbol de la vida. Mas cuando Cristo restaure una vez más este planeta, el ser humano tendrá acceso al árbol de la vida, según Apocalipsis 22:2. Antes del pecado, el propósito de Dios es que el ser humano viva para siempre. Entró el pecado y entró la muerte. Pero una vez que acabe el pecado, habrá ausencia de muerte y habrá vida eterna. ¿Qué cosa te estoy diciendo? Todo lo que el diablo colocó como maldición por causa del pecado, todas las consecuencias que trajo la desobediencia y todo lo que el pecado nos robó, Cristo nos devolvió. Y esto se llama restauración.
El pecado nos quitó los mayores privilegios y las mayores bendiciones de Dios. Nos quitó la perfección, nos quitó la vida, nos quitó el árbol de la vida, nos quitó la inocencia, nos quitó la pureza. Mas gracias a Dios que todo esto será restaurado. Y el libro de Isaías dice que cuando sea restaurado, incluso entre los animales, todo habrá armonía y paz. Y ese es el ideal para el cual todos nosotros nos preparamos para poder ser parte de ese, no paraíso redimido, sino de todo lo que Dios quiere redimir, incluyendo al ser humano. Pastor, qué esperanzador es pensar que las profecías en la Biblia nos dicen que en el futuro ese paraíso será recuperado, será restaurado. Ahora, ¿qué es lo que Dios tuvo que hacer para que existiese esa posibilidad de tener ese paraíso perdido, recuperado, restaurado? ¿Sabes qué es interesante? Que en la Biblia encontramos el misterio de la encarnación. Así como la entrada del pecado es un misterio, también la encarnación de Dios hecho hombre es un misterio. ¿Cómo un Dios eterno pudo hacerse hombre por amor? Cuando vamos al libro de Juan, capítulo 12, versículo 31 hasta el versículo 33, encontramos la siguiente declaración, 12:31 al 33. Ahora es el juicio de este mundo. El príncipe de este mundo será echado fuera, y cuando sea levantado de la tierra, todos atraeré a mí mismo. Esto dijo para dar a entender de la muerte que había de morir. ¿Para qué vino Jesús? Jesús vino para colocarse exactamente en la posición del ser humano, solo que Él sin pecado. Fíjate una cosa, es interesante que cuando entendemos el ministerio de Jesús, vamos a entender mejor nuestra salvación. A ver, vamos a analizar algunas cosas. Cuando Adán y Eva fueron creados, allí en el jardín del Edén, apareció un tentador para hacerles dudar de Dios. Porque la pregunta de Satanás es, ¿con qué Dios os ha dicho? Colocar dudas sobre el carácter de Dios. Viene Jesús y Jesús no está en un jardín. Jesús va para el desierto. Y en el desierto aparece el mismo tentador con la misma estrategia. ¿Cuál fue la primera tentación? Si eres el Hijo de Dios. Si la duda fue su arma secreta en el jardín del Edén, la duda fue la misma arma para hacer caer a Jesús. Mas Jesús venció en el desierto y Adán cayó en el jardín. Para que tú entiendas que Jesús vino para colocarse en lugar del ser humano y para poder restaurar todo lo que había perdido, Él tuvo la victoria donde nosotros caímos. Ahora, otro ejemplo. Jesús dice que Satanás es el padre de la mentira en Juan 8:44. Mas Él vino para deshacer las obras del diablo, o sea, para evidenciar la mentira. Y claro, nosotros vamos a encontrar aquí algunos paralelos entre Adán y Jesús. Recordemos que Adán y Eva fueron tentados, y Jesús también fue tentado por el mismo enemigo. Primera cosa. Segunda cosa, la tentación primera tuvo que ver con dudar de Dios, y Jesús salió victorioso. Y número 3, Adán y Eva fueron tentados a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Jesús fue tentado a transformar las piedras en pan para comer. ¿Te das cuenta de la similitud? Duda, apetito, el mismo tentador, solo diferentes escenarios. La diferencia entre Adán y Eva fue que Jesús venció. Y cuando Jesús derrotó a Satanás, Él tiene autoridad para poder recuperar, pero eso no fue suficiente. Tuvo que pagar la condenación que el ser humano merecía. Y Él se colocó como sustituto en nuestro lugar para recuperar todo lo que el pecado nos quitó. Por eso es que en la Biblia Jesús va a aparecer con un título interesante, como el segundo Adán. Todo lo que perdimos con el primer Adán fue por la entrada del pecado, dice Pablo en Romanos 5:12, pero recuperamos con el segundo Adán. Él nos trajo la vida eterna según Romanos 5:18. Por uno vino la maldición, por otro vino la salvación, porque Cristo vino a ser nuestro sustituto y vino para poder recuperar todo lo que el diablo nos quitó.
Satanás quiso hacer caer a Jesús exactamente como hizo caer a Adán y Eva en el jardín. Mas Cristo lo derrotó y no solo lo venció, también se colocó en lugar del ser humano y pagó la condenación que el ser humano merecía para poder recuperar y restaurar todos los privilegios que por causa del pecado el ser humano había perdido. Pastor, sin duda el pecado nos trajo solo destrucción, dolor y sufrimiento. Lo vivimos todos los días. Es una triste realidad de nuestra vida cotidiana. Por eso, antes de finalizar con el tema del día de hoy, Pastor, ¿qué es lo que Jesús prometió hacer para restaurar? Y cómo me gusta la palabra restaurar todo lo que el pecado quebró. Apocalipsis 21, versículo 4 dice: Dios enjugará toda lágrima, no habrá llanto, ni dolor, ni clamor, ni dolor. Todas las cosas han pasado. El capítulo 21 de Apocalipsis me habla de una restauración completa. ¿Y de qué manera Dios lo hará? Jesús ha prometido volver por segunda vez. Cuando Él vuelva, acabará con todo el desastre, el dolor, la violencia, la crueldad y la muerte que hoy tanto nos aflige. El futuro es glorioso para aquel que cree en Jesús. Si nosotros vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, el plan de salvación apunta justamente a la restauración. Dios quiere restaurar este planeta, pero no solo quiere restaurar el planeta, Él quiere restaurar el corazón del ser humano. Todo lo que perdimos por causa del pecado, la inocencia, la pureza, nuestro hogar, el árbol de la vida, el hecho de mirar cara a cara a Dios, todo Dios nos ha prometido devolvernos. Por eso necesitamos aceptar su sacrificio y prepararnos para el encuentro cuando Él regrese. El apóstol Pablo dice que el último enemigo en ser destruido será la muerte, según 1 Corintios 15, 26. No formará más parte de nuestra existencia. Cristo hará nueva todas las cosas y por toda la eternidad nuevamente volveremos a adorar a nuestro Creador. Pastor, ¿y eso qué tiene que ver con la temática del sábado? Porque el sábado aparece en la restauración. Mira lo que dice el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 22 y versículo 23. Isaías 66, 22 y 23 dice: Así como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestros descendientes y vuestro nombre. De mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice el Señor. Cuando habla de mes en mes, al convertirse en una profecía apocalíptica, el libro de Apocalipsis dice que cada mes el ser humano tiene acceso al árbol de la vida. Y cuando habla de sábado en sábado, el sábado que fue establecido allá en la creación, continuará por la eternidad. ¿Por qué? Porque es la manera de rendir gratitud y adoración a nuestro Creador. Ya te mencioné que uno de los mayores privilegios que nos quitó el pecado es tener la presencia de Dios delante de nuestros ojos, y por causa del pecado nos ocultamos de Él. Mas cuando se ha restaurado todas las cosas, el sábado continuará. Eso no significa que hoy no continúa. Hoy todavía tenemos la posibilidad de poder entrar en acto de adoración y gratitud a nuestro Creador en sábado. Pero para que veas que aún la restauración de todo, el sábado continúa siendo el monumento que Dios levanta, porque Él te dice: yo soy tu Creador y yo soy tu Salvador. Acepta esta verdad en tu corazón. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias porque parte de la restauración que tú harás con todo lo creado será que nuestra adoración será como al comienzo, como allá en el Edén antes de la entrada del pecado. Y cada sábado, una vez más, entraremos en tu presencia para rendirte gratitud y adoración. Cuida de nuestra vida, restaura nuestra vida para vivir contigo por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, es con esa esperanza en nuestros corazones que llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Pastor Joel. Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día, ya de este sábado, para juntos rendir gratitud y adoración a nuestro Šapa vjetra, simfonija nečuvena, razbare uzorke u lišću, kao
sjajne ptice. Milion sitnih života, tapiserija zelena, raspičući se na suncu, živopisna čudesna scena. Ispod krošnje gdje sjene lagano plešu, zemlja udiše i izdiše još jedan savršen dan. I dok sunce zalazi bojeći nebo zlatom, naša srca nalaze utjehu ovdje pričama neispričanih. Šuštanje lišća nježan, umirujući zvuk, žuborenje potoka gdje se može naći mi. Zvijezdana noć se razvija, baš u nas to beskrajno nebo, gdje snovi lete i lete pod budnim okom dalekih teberavi svjetala. Svemira tako ogromno, odražavajući se u jezerima, odraz kojeg ne možemo shvatiti. Ispod krošnje gdje sjene lagano plešu, zemlja udiše i izdiše još jedan savršen dan. I dok sunce zalazi bojeći nebo zlatom, naša srca nalaze utjehu ovdje pričama neispričanih. Ciklus godišnjih doba, bezvremeni, beskrajni ples, podsjetnik na naše mjesto u ovom eterijalnom transu. Od zimskog ledenog stiska do ljetnog bujnog cvata, nježna ruka prirode vodi nas kroz dan i kroz tugu. Ispod krošnje gdje sjene lagano plešu, zemlja udiše i izdiše još jedan savršen dan. I dok sunce zalazi bojeći nebo zlatom, naša srca nalaze utjehu ovdje u pričama neispričanih. O djeci i divne, zauvijek u našim dušama. Zapadnom je tacu koji nas čini cijelotima. Još jedno prazno obećanje, još jedan prekršen zavjet. Rekao si da ćeš biti drugačiji, ali sada si isti. Ignorirala sam sva upozorenja, samo sam te pustila unutra. Ali sa svakim prolaznim trenutkom sumnja počinje rasti. Umorna sam od isprika, laži i krivnje. Umorna sam od tuge, beskraj me boli. Majstor si manipulacije, kraj prijevare. Ali ovaj put te prozivam, napokon sam na nogama. Spaljujem mostove, plamen se diže visoko. Puštam te, gledam kako odlaziš. Ovo je moja emancipacija, moj konačni stav. Ostavljam te iza sebe, uzimam natrag svoju ruku. Ti si vihor kaosa, oluja u prerušavanju. Ostavljaš iza sebe uništenje, vidim to u tvojim očima. Mislila sam da smo jaki, ljubav koja može trajati. Ali tvoja obećanja su bila prazna, sva su pregažena. Umorna sam od isprika, laži i krivnje. Umorna sam od tuge, beskraj me boli. Majstor si manipulacije,
nama. Spalujem mostove, plamen se diže visoko. Puštam te, gledam kako odlaziš. Ovo je moja emancipacija, moj konačni stav. Ostavljam te iza sebe, uzimam natrag svoju ruku. Neću biti žrtva tvoje zapačene igre. Oslobađam se, zovem tvoje ime. Jača sam nego što sam nikada mislila da mogu biti. I sada sam napokon slobodna. Neću biti žrtva tvoje zapačene igre. Oslobađam se, zovem tvoje ime. Jača sam nego što sam nikada mislila da mogu biti. I sada sam napokon slobodna.